¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos al Conversatorio de Ciudadanías ACE, un espacio donde buscamos conectar distintas ciudadanías mediante el diálogo activo. Nuestra misión es generar, fomentar y difundir una conciencia ciudadana que se traduzca en una participación efectiva por parte de las ciudadanías en la toma de decisiones. Soy Mónica Caguanzi, secretaria general de Ciudadanías ACE, y en esta noche me complace presentar a una nueva participante en este conversatorio y sobre todo, en esta ocasión estaremos hablando de un tema fundamental para nuestra sociedad y sobre todo para la construcción social y de identidades. Esta noche nos toca estar conversando sobre la danza como un fenómeno de construcción social y para ello contamos con la participación de Dolifet Antúnez, quien estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha bailado danza contemporánea desde los 12 años y estudió profesionalmente en la Escuela Nacional de Danza Naile y Gloria Campobello de Limba. Además, es bailarina independiente, activista, defensora en los derechos humanos e integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. En su práctica profesional, se vincula con el arte y con la militancia a través de un proyecto personal y colectivo con el cual nos acompaña en distintos actos de denuncia, reivindicación y memoria. También, en esta noche, nos encuentra entre nosotras Juan Carlos Baños, vicepresidente de Ciudadanías AC. Estoy muy feliz y entusiasmada de poderles saludar a todas y todos y de igual manera a quienes nos están escuchando. Y sin duda, como lo había comentado, estaremos platicando sobre cómo la danza puede ser un fenómeno de construcción. Me gustaría mencionar en este caso que podemos entender a la danza como las múltiples expresiones corpóreas que vienen cargadas tanto de movimientos, elementos que forman parte de, digamos, como de este ámbito cultural, pero también de la cosmovisión en donde nos encontramos, ¿no? Que a lo mejor y las expresiones que se pueden llevar a cabo en este ámbito forman parte de nuestra propia identidad, de aquellas cuestiones que se ven reflejadas de nuestra realidad y sobre todo que estas danzas pues también pueden tener un mensaje poderoso para la transformación y sobre todo la construcción social. Sé bienvenida, Dolifet, nuevamente a este espacio de Ciudadanías. Juan Carlos, un gusto saludarles y muy buenas noches. Y bueno, pues para poder dar inicio a este conversatorio, Dolifet, me gustaría que tú nos pudieras comentar desde tu experiencia para ti,
¿cómo es que la danza logra ser un fenómeno para la construcción social? Claro. Antes que todo, agradecerles mucho la invitación, el espacio, Mónica, Juan Carlos, y también felicitar y celebrar el proyecto tan importante que tienen, que sin duda pues es muy, muy importante para reflexionar y sobre todo para seguir proponiendo y tener acciones concretas para la construcción de ciudadanías. Sí, pues como bien lo mencionas, la danza en todos sus aspectos, en todas sus facetas, en todos sus géneros, pues ha acompañado desde siempre, desde la que estamos en el mundo, ¿no? Como humanos, ha sido parte, entonces ha ayudado muchísimo a la construcción de una identidad, de nuestra propia historia, y sobre todo vemos que cada tipo de danza se conecta con la sociedad, ¿no? Siempre ha sido una parte fundamental de la sociedad, del lenguaje, de la forma de comunicarnos, de la forma de relacionarnos. Y entrando en la pregunta concreta de, para mí, ¿qué significa construir desde la danza o cómo la danza puede ser un fenómeno de construcción social? Pues precisamente, ¿no? Que nos encontremos en un momento implica que tengamos una historia milenaria, ¿no? Y podemos danzar de eso, de la nada. Siempre que ocupamos el cuerpo, pues para mí estamos ya contemplando las generaciones y generaciones previas que nos anteceden, ¿no? Lo que yo hago es danza contemporánea. Empecé a estudiarla como desde los 12 años, pero desde antes, desde los 4, empecé con danzas regionales, con danzas de folclore mexicano, y eso me abrió una visión increíble, muy vasta de todo lo que es nuestra cultura, o sea, hablando simplemente desde el país, ¿no? Desde México. Después de eso, a los 12 años, descubrí lo que era la danza contemporánea y supe, o sea, que esto era irremediablemente lo que iba a hacer, ¿no? A lo que me iba a dedicar, porque pude conectarme con mi cuerpo, ¿no? Pude sentir, pude proponer, o sea, encontré un sentido para que yo pudiera ser yo, ¿no? Expresarme, hablando en primer lugar de mí. Y después, cuando fui avanzando en los estudios, en la licenciatura de ciencias políticas, pues no podía dejar de relacionar, ¿no? El quehacer artístico con el quehacer de estar vinculada con la sociedad, de proponer, y entonces siempre quise relacionarlo, y en el camino me encontré con personas que también hacían lo mismo. Entonces la danza fue adquiriendo un significado diferente, un significado de identidad. Entonces ya no solamente era bailar y estudiar e interpretar, ¿no? Sino era crear. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? La danza permite ser creadoras, ser creadores, ser propositivos, propositivas, y no únicamente interpretar un ritmo, una música, una melodía, sino que con tu cuerpo, que es lo primero que, pues lo más cercano a ti, ¿no? Antes de que hables, antes de cualquier cosa, pues tienes tu cuerpo y es tu herramienta de vida, de trabajo. Entonces, la danza, pues ya no solamente es interpretar, ¿no? Sino que es sentir y es crear, es proponer, y transformándolo o trasladándolo al ámbito social, ahí es donde creo que radica el poder de la danza, ¿no? Que construyes y propones a través de este lenguaje que, como decía al inicio, está articulado desde hace muchísimos años,
¿no? Entonces, que ocupes el lenguaje de la danza, el poder que tiene el cuerpo para interpretar, pues es para mí como lo más fundamental, ¿no? Lo maravilloso. Muchas gracias por estos comentarios que nos realizan, ¿no? Y sobre todo a mí me llama bastante la atención lo que comentas sobre la capacidad que el propio cuerpo tiene para crear, ¿no? En este caso a través, digamos, como de estos códigos culturales, digamos, como igual el propio lenguaje de la danza, que permite que las personas puedan igual crear o expresarse desde los elementos culturales que están en su propio contexto. Y de ello, pues me queda como muy en claro esto que comentas, ¿no? Cómo a partir también de la danza las personas se pueden apropiar tanto de los espacios, poner a su propio cuerpo como este elemento que pueda hacer importantes transformaciones y sobre todo crear identidad. ¿Y tú cómo ves, Juan Carlos? Hola, muy buenas noches. Dolly, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor y una verdadera alegría el que nos puedas acompañar esta noche. Yo quisiera abordar el tema con esto último que dijo Dolly, ¿no? De la danza como una forma de lenguaje artístico, a partir del cual se da una formación social o digamos en los términos que hemos manejado esta serie de conversatorios, una formación ciudadana dentro del espacio en que se desarrolla la propia danza, ¿no? Para ello quizá retomaría o me apoyaría en la teoría de Yuri Lotman, que señala que el arte puede concebirse como cierto lenguaje secundario. Esto es, de un lado tenemos a alguien que emite un mensaje y del otro lado alguien que lo recibe. En ese sentido, nuestro esquemita quedaría así, ¿no? Emisor, mensaje y receptor. Este mensaje se comunica a través de un canal. En el caso del habla, por ejemplo, el canal serían las palabras que producimos gracias a nuestro aparato fonador. En el caso de la danza, el canal sería toda esta serie de movimientos corporales, ¿no? El cuerpo. Ahora bien, para Lotman, el habla normal lo que usamos todos los días para decirnos, por ejemplo, hola Dolly, hola Moni, ¿cómo están? Es un lenguaje natural o un lenguaje primario. Es decir, estamos en cierto sentido frente a una comunicación normal. En cambio, el arte es concebido como un lenguaje secundario porque es una copia de este lenguaje primario, con la diferencia de que contiene una gran cantidad de información, digamos, en poco espacio. Y creo que aquí está lo importante, porque esto significa que el lenguaje es un sistema de comunicación con signos ordenados de un modo particular. Pero en el caso de el arte como lenguaje, todos estos elementos son significativos. Cuando nosotros, por ejemplo, caminamos, comemos o corremos, todos nuestros movimientos corporales son naturales. En cambio, cuando danzamos, cada movimiento contiene en sí mismo y en su relación con el siguiente movimiento una carga de información enorme. Imaginamos, por ejemplo, estos actos increíbles que luego yo veo en las fotos y videos que sube Dolly, ¿no? Donde hay una protesta o hay una marcha y ella empieza a danzar. Cada movimiento contiene esta carga enorme de información porque, por ejemplo, es un sentido hipotético, ¿no? Si estamos ante una manifestación en donde ocurrió el asesinato de una persona y entonces la persona que está danzando de repente hace un movimiento y ese movimiento resulta ser que fue la posición en la que encontraron el cuerpo de esta persona, ese específico movimiento tiene toda esta carga enorme de información y es lo que lo diferencia del lenguaje primario, ¿no? O natural de los movimientos corpóreos que podemos hacer nosotros en cualquier instante. La danza como un lenguaje artístico no, es especial porque es, digamos, una serie de lenguaje concatenados. Todos los movimientos tienen mucha información en sí mismos y en los demás. Y creo que esto se da
uno tiene que también inmiscuirse o estar presente en ese contexto. Voy a hacer un paralelismo, ¿no? En esta película de Matando Cabos hay una escena en donde me parece que uno de los malos, se llama Nicolás, está frente al padre del que secuestra, ¿no? Y que se equivoca, que es el papá de este malo, creo que se llama Gotcha. Y entonces hace referencia a otra película que se llama Taxi Drive y le dice, ¿me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? Pero para las personas que no han visto esa película de Taxi Drive, esa referencia pues queda como en el vacío, ¿no? No se entiende. En la danza creo que, y en general todo el lenguaje artístico, un ejemplo es la danza, pase así. Creo que entre más nos metemos a ese contexto de danza y en este caso de lucha y de protesta, cada uno de estos movimientos adquiere un mayor significado de toda índole, ¿no? Tanto técnico, porque la danza tiene muchas cuestiones técnicas, sentir, en ese momento se manifiesta la indignación, la rabia, la protesta, la tristeza, etcétera, ¿no? Está además cargado de historia, porque hace referencia a una serie de procesos, e incluso puede hacer referencia a otros bailes o otras danzas, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto para el cual yo partiría de cómo la danza puede ser un fenómeno de formación social, porque, y aquí también retomo lo que dijo Dolly, y quizá que ya con esto terminaría esta primera participación, el tema de la memoria, el tema del cuerpo y el tema de la reivindicación. Si estamos en esta idea de que estando dentro de esos círculos donde se manifiestan este lenguaje artístico que es la danza, todo lo que esa persona que está danzando manifiesta es un mensaje que está transmitiendo al receptor y el receptor tiene que decodificar ese mensaje porque cada uno de esos elementos significativos que contienen los movimientos corporales de la persona que está danzando son importantes en sí mismo y en su conjugación con los demás. En ese sentido, la transmisión de ese mensaje se empieza como a desmenuzar en esta serie de codificación de información inmensa y eso transmite algo, ¿no? Dependiendo del contexto. Puede ser, y creo que yo me iría mientras por estos dos elementos, la memoria y por el otro lado, el reconocimiento corporal. Creo que la danza como formación social o como formación de ciudadanías nace a partir de que este mensaje es recibido y decodificado por el receptor y entonces logra transmitirse esta memoria y logra además por parte del emisor o la emisora un reconocimiento del cuerpo y además del contexto. Yo por ahí le dejo mientras. Gracias, Juan Carlos. Y justamente algo que mencionas, ¿no? No solamente la danza implica como la expresión tanto de los movimientos corpóreos que se van a llevar a cabo, que sean imitados o que sean repetidos una y otra vez, ¿no? Sino también van cargados o van acompañados de estos elementos culturales o también que implican un diálogo como con el mismo cuerpo, con el mismo espacio, con el tiempo, con los sonidos que implica también el poder emitir un mensaje, ¿no? Como lo señalabas. Y en este caso, pues también a través de estas prácticas se pueden construir ciudadanías. Quisiera también que nos pudieras comentar, Dolifet, cómo, o desde tu experiencia como danzante, cuál o de qué manera también la danza puede ser un elemento para la construcción de ciudadanías. En este caso, como igual lo mencionaba Juan Carlos, partiendo como desde esta identidad o desde memorias colectivas que se comparten en diferentes contextos y que a partir de ello pues podemos expresarlo mediante una danza y cómo es que también desde la danza se pueden, digamos, hacer o este puede convertirse en un medio de expresión ante una protesta. Sí, bueno, creo que ya tocamos varios temas muy, muy importantes. Espero poder relacionar
con lo primero que decías, Juan Carlos, estoy completamente de acuerdo, ¿no? La danza es este lenguaje, pero si lo trato de relacionar con la pregunta de cómo la danza puede construir ciudadanías, ahí ya pues dejo de lado esta teoría porque a raíz de lo que me ha tocado vivir en la experiencia como artista, como militante, como acompañante, como ciudadana, como parte del pueblo, no podríamos decir que la danza es simplemente como lenguaje corporal o como transmisión de mensajes, es suficiente para construir ciudadanía, ¿no? Porque, o ciudadanías, porque pienso mucho en, pues, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir, ¿no? ¿A quién se lo vas a transmitir y cómo lo va a recibir esa persona? Entonces, si nada más es como la figura como de la persona que lo emite, el mensaje y el receptor, como que ahí se rompería la cadena. Entonces, creo que lo interesante y lo importante es cuando la persona que lo recibe te lo devuelve de alguna manera y se vuelve un círculo en el que ya no eres tú la persona que estás proponiendo algo o que estás mandando un mensaje, sino que lo estás recibiendo al mismo tiempo y estás creando, no eres copartícipe de una creación colectiva, sea quien sea la persona que te está viendo. Pienso, por ejemplo, en el trabajo con niñas o con niños, ¿no? Cuando bailas, tú propones, pero siempre hay una respuesta. Entonces, esto es bien importante, que desde la niñez, pues no se nos excluya de las expresiones artísticas, de la utilización de nuestro cuerpo, ¿no? Creo que también esto está muy, muy, muy cargado, la parte de la danza, con una parte de poder en la que nos enseñan nos educan de alguna manera culturalmente para comportarnos, para seguir ciertas normas, para seguir ciertas reglas, y así vamos creciendo. Y entonces cuando llegamos a cierta edad, la visión del artista, por ejemplo, o del arte, es como que tienes que estudiar cierta carrera muy escalonada, muy vertical, y solamente se considera artista la persona que logra terminar estudios profesionales, que sabemos que tanto en nuestro país como en el resto del mundo es muy difícil, ¿no? Que las personas puedan acceder porque necesitan de diferentes medios, recursos materiales, inmateriales, etcétera. Entonces, cuando te dan tu papel, ¿no? Y te dicen, bueno, ya eres bailarín, ya eres músico, ya eres pintor, y solamente así te sientes realizado. Y creo que la danza tiene que deconstruir toda esta parte porque desde el inicio, las niñas, los niños, es nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestro cuerpo el que habla por nosotros. Entonces, nosotros, si desde entonces el arte, no solamente lo voy a acotar a la danza, el arte es como parte de nuestra vida, como una representación de la vida misma, ahí está el meollo, según mi parecer, para construir una ciudadanía diferente, ¿no? Una ciudadanía que, como bien lo decía, no solamente se encargue de reproducir mensajes, de reproducir códigos sociales, sino que sea una ciudadanía que crea, que sea creativa, pues, ¿no? O sea, para mí eso es lo fundamental, el poder crear, el poder proponer, y no solamente pues cuando ya llegas a una etapa adulta, sino que desde niños, desde niñas, y lo desvalorizamos muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es eso, y y también cuando danzas, ¿no? Como decíamos, pues es mucha información, sí, claro que es información, pero también son sentimientos los que se involucran, son emociones, es coraje, es felicidad, es llanto, y es una cosmovisión, ¿no? Es el vínculo de la teoría con la práctica, de la investigación, con tu cuerpo.
o sea, es un cúmulo de emociones que claramente el lenguaje oral, el lenguaje hablado, pues no puede lograr transmitir en una conversación, ¿no? En un discurso. Entonces, cuando en tu discurso como cuerpo, como danza, como persona que estás manifestando algo, a la vez estás transmitiendo toda esta carga de información, pero como bien lo decía, estás transmitiendo todo lo demás. Entonces, es para mí maravilloso las diferentes expresiones que se generan en el público o en la persona que está frente a ti, porque nunca son las mismas, ¿no? Tú crees que vas a decir algo o que vas a interpretar algo o quieres, no sé, crees que es algo muy claro lo que estás proponiendo, pero cuando platicas con las personas, y eso es a mí lo que me encanta de bailar, después de que acabo de bailar, me gusta platicar con las personas, y no es como preguntarles, oye, ¿te gustó cómo bailé? No, sino que me gusta escuchar. Y cada expresión o cada impresión es diferente. Y si la persona se queda con lo mínimo que sea, y lo traduce a su vida o le genera algo más allá de que si se vio bonito o no estéticamente, eso es para mí lo importante de la danza como esta construcción. No sé si logré explicar un poquito. Sí, sí, sí. Y precisamente retomando a lo que nos estás comentando, pues creo que también muchas veces, por ejemplo, la danza se puede entender como, o más bien, algunas veces las personas no somos como capaces de estar aperturadas a ese, o dejarnos como interpelar por eso que nos está proyectando la danza, ¿no? Y creo que también, pues desde la danza podemos encontrar pues cierta parte de, por ejemplo, de ustedes como bailarines, el vivir, el poder comunicar, expresar, interactuar y sobre todo proyectar aquellos mensajes que ustedes están contemplando para ser, digamos, como expresados a quienes, a las audiencias, ¿no? En este caso, y a partir de ello, pues poder conectar desde la danza para emitir mensajes y no solamente como que se queden como mensajes del momento que ya viví, porque vi que bailaron y estuvo bonito, ¿no? Sino también aplicarlo o replicarlo como en nuestras vidas, pero sobre todo dejarnos como interpelar por ello y sobre todo, como lo mencionas, ¿no? Esta construcción de ciudadanías también va acompañada de los elementos que pues forman parte de las expresiones que ustedes están preparando y más allá como de lo estético, es poder tener igual desde la danza la incidencia dentro de una conciencia, ¿no? Que se puede adoptar como desde las ciudadanías. ¿Y cómo ves, Juan Carlos, estos temas que hemos puesto sobre la mesa? Estoy completamente de acuerdo, muy, muy interesantes y también complicados. Me acordé de esta película que acaba de salir hace poquito, que se llama Yo no estoy aquí. No sé si la han visto. Es un chico en Monterrey que mm, una gran parte de su identidad está basada en la danza, porque a través de esos movimientos son como cumbias rebajadas, ¿no? Entonces, cuando en Monterrey ponen estas cumbias rebajadas, él empieza a bailar así, como esta canción de El Gran Silencio, como el Chuntaro Style, empieza a bailar algo así, ¿no? Entonces, todos sus amiguitos, desde los más pequeñitos, como 3, 4 años, también empiezan a identificarse y empieza a haber una respuesta y se empiezan a involucrar. Entonces, empiezan a reconocer se, en sí mismos en esta como modo de vida. Y también es muy interesante ver que la gente que los contempla, que a lo mejor por cualquier razón no se involucran en el sentido como ellos de bailar o vestirse o estar en esos círculos, solo con verlos sí logra ver un reconocimiento de esas identidades, de ese discurso, de esos sentimientos, de esa narrativa y de esa historia, ¿no? Entonces quizá también por ahí vaya la cosa, no lo sé, a que en este sentido, que estoy completamente de acuerdo con Dolly, que necesita ser este círculo, ¿no? Una respuesta mutua entre, entre todos los participantes, también tenga que ver el reconocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, que ni siquiera sé bailar además, porque soy muy torpe de los pies, pero cada vez que veo a alguien que baila, por ejemplo,
breakdance o cualquier otro tipo de danza, pues me emociono por todo lo que transmiten, ¿no? Pero además sí intento hacer o llevar a cabo un esfuerzo de reconocimiento de todo lo que eso implica, tanto en los movimientos como en el contexto, ¿no? Porque finalmente parten de una cultura, parten de identidades, parten de un posicionamiento. Entonces creo que ese reconocimiento también puede ser un elemento para generar una cierta construcción social, ¿no? Que no sean, que todas esas expresiones no sean invisibles, ¿no? Y que justamente a través de la danza se visibilicen, pero además la gente la reconozca, ¿no? Los demás la reconozcan. También creo que eso podría ser un elemento. Sí, sí, de hecho, esto que mencionas o sea, me genera un sentido como muy, muy, muy verdadero, muy importante, porque, bueno, me gustaría como decir lo que decías de la técnica, ¿no? O sea, creo que no es necesario que estudies, que te prepares, que digas, bueno, ahora sí ya puedo hacerlo, sino que simplemente con que lo sientas, pues ya con eso, ¿no? No importa, ¿no? Nos vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos han o han querido como cargarnos de estos significados como de la técnica, cuando recuerdo una frase de Martha Graham que decía, los grandes bailarines no son geniales por su técnica, son geniales por su pasión. Y bueno, con esto no me refiero a que todos vamos a ser como grandes bailarines, sino que más bien la pasión, ¿no? Lo que sientes, el sentido que te genera moverte y hacerlo es eso, ¿no? Eso es lo importante. No importa cómo lo hagas, no importa quién lo haga, eso es lo importante. Y el reconocimiento que hay entre las demás personas, ¿no? Eso es para mí bien, bien importante. Ahora que recuerdo algo que quería decir en la participación, en la intervención anterior sobre la protesta. Bueno, lo que hago, lo que decidí hacer desde hace años es crear en colectivo, pero de una manera independiente, como independiente de compañías de danza, independiente o sea, me gusta mucho hacerlo, lo he hecho y posiblemente lo haré otra vez, pero esta creación particular en donde aprendes de las luchas sociales, aprendes de las personas, eh, la transmisión de la memoria colectiva es sumamente importante, creo yo, cuando trabajas con el cuerpo, cuando tu cuerpo es tu medio, porque estás hablando con las demás personas o por las demás personas que tal vez ya no están físicamente, ¿no? Lo que decías hace rato, Juan Carlos, es muy, muy, muy fuerte, porque es una manera de mantener viva la memoria y de decir, aquí están, ¿no? Y qué bien que yo puedo estarme moviendo y que puedo estar viva y que puedo transmitir esto. Y no solamente como una protesta, o sea, por supuesto, no siempre el arte ha estado de la mano de las manifestaciones populares, de las luchas sociales, pero vuelvo a insistir, ¿no? Toda lucha propone, ¿no? Toda lucha es creativa. Entonces, el arte en este mismo sentido, la danza en este mismo sentido, es lo mismo, ¿no? Es una propuesta, es una construcción y bueno, donde yo milito en el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, ahí es donde más he aprendido y donde más sentido ha adquirido mi baile, porque tantas experiencias, tantas cosas que de las compañeras, de los compañeros que vivieron en su momento, pero que a través de muchas acciones no han permitido que muera y lo han transmitido a las nuevas generaciones y ahora las nuevas generaciones lo asumimos y lo seguimos reproduciendo y seguimos construyendo. Híjoles, es impresionante, ¿no? Y en este sentido del reconocimiento, me gustaría compartirles
solo una experiencia que para mí ha sido la más impactante, y como una coreografía de la compañía Barro Rojo que dice, no hay forma de decirlo, no hay modo. Recuerdo que una vez me invitaron a bailar en Lagos de Moreno con familiares de personas desaparecidas, acompañar un acto de memoria. Entonces íbamos varias compañeras y compañeros por parte del comité, y preparé una interpretación, estudié un poco el contexto, sabía qué había ocurrido. Fue impactante leer lo que ocurrió y dije, ¿cómo voy a bailar? O, o sea, ¿cómo puedo bailar? ¿Cómo puedo decir siquiera algo con esto que ocurrió? Entonces dije, bueno, voy a ir, ¿no? Estuvimos en el lugar. Es el caso de 6 chicos que desaparecieron en julio de 2013, que no tenían nada que ver ni con la militancia, ni con el crimen organizado. Eran personas, chicos de edades como de 19, 20 y tantos años, que habían salido a una fiesta, pero que en el momento, en el contexto de Lagos de Moreno, estaba muy fuerte, pues lo del narcotráfico, los cárteles de la droga, la disputa por los territorios. Entonces, en esa ocasión, decidieron alguien del poder detener a personas así, al azar, porque quiso. Entonces les tocó a estos compañeros en un predio cercano a la ciudad de Lagos de Moreno. Los detuvieron, los torturaron, pues allí mismo los desintegraron. Entonces sus familias emprendieron una gran lucha de búsqueda pues de sus hijos, después de justicia y después hasta la fecha de pelear con todas las autoridades. Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a bailar? ¿No? Llevé una coreografía que fue justo en el lugar de los hechos, y de verdad yo pedí disculpas antes de presentar porque sabía que no era cualquier cosa. Entonces bailé. Por primera vez en la vida no me fijé quién me estaba viendo, no me fijé si el pasto o si habían piedras en el piso, nada, simplemente bailé. Y cuando acabé, como que desperté, vi a las personas y todas estábamos llorando, ¿no? No había alguien que no estuviera llorando. Y solamente para terminar, uno de los papás de los chicos se acercó y me abrazó y me dijo, oye, con esto que acabas de hacer, me hiciste ver a mi hijo, ¿no? Mi hijo estuvo aquí, lo sentí, casi pude tocarlo, casi pude abrazarlo, y de verdad te agradezco porque a través de ti estuve con mi hijo una vez más, ¿no? Entonces, híjole, eso es como, ¿no? Que de verdad no hay forma, ¿no? Ahorita lo expreso, lo trato de expresar con palabras, pero no se puede. Y lo mejor después de todo esto es que las personas no lo ocuparon, lloramos, fue tristeza absoluta, pero después vino la alegría, ¿no? Después vino la convivencia, después estuvimos cantando, estuvimos bailando, y se quedaron con una parte de mí, yo me quedé con una parte de ellas, y hasta el momento tenemos una relación muy estrecha, nos seguimos comunicando. Y es cuando te das cuenta de que la danza, ¿no? Lo que logras hacer con el cuerpo, lo que logras proponer, muchas veces ni tú mismo tienes la dimensión, ¿no? De qué va a ser y de qué va a generar en ti como persona, como ciudadana. Muchas gracias, Dolifer, y creo que nos has llegado al corazón, ¿no? Con esta experiencia que nos compartes, sobre todo el cómo es que a partir de la danza tiene esta gran capacidad de poder transmitir, de poder, digamos, ser parte de estos sucesos, ¿no? Que estamos viviendo a lo mejor y en nuestro contexto, y que definitivamente rompen totalmente con este tejido social y que nos dejan en una ciudadanía fracturada, ¿no? Con desconfianza, con el no hacer uso de estos recursos, como lo mencionabas, ¿no? Estos recursos corpóreos que te generan mucho poder, y sobre todo que pues están presentes y que pueden a partir de ello expresar diversas luchas, ¿no? Desde personas desaparecidas, mujeres y bueno, diferentes elementos que podemos expresar por medio de la danza.
Y bueno, pues me gustaría poder tener más tiempo para seguir comentando sobre este tema que en esta tarde, en esta noche, nos estamos yendo eh, muy inquietos sobre esta temática y sobre todo la importancia que tiene el poder hablar de ello. No sé si quisieran cerrar con un último comentario antes de despedirnos. Desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo, entonces yo solamente quiero agradecerle de todo corazón a Dolly por compartirnos esa historia. Es que no hay palabras, Dolly, pero muchísimas gracias por compartirnos y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y ojalá en adelante uno de los objetivos de este proyecto es establecer vínculos, ¿no? Entre las diferentes ciudadanías. Entonces, ojalá en algún futuro podamos volver a encontrarnos. Muchísimas gracias, Dolly, y también muchísimas gracias, Moni. Agradezco mucho la oportunidad, Mónica, Juan Carlos, el espacio. Para mí fue muy importante también escucharles y sobre todo quedarnos, siempre nos tenemos que quedar con algo, ¿no? No podemos decir como una conclusión. Entonces eso es para mí lo más importante, hablar de construcción a través de la danza, que sea como el preámbulo para que hablemos de construcción a través de otros elementos, y con todo gusto estarles acompañando. Simplemente nada más decir que el arte la danza es parte de la vida, es parte de las expresiones, y por lo tanto siempre va a ser una parte indisociable de la construcción, de la colectividad, de la propuesta, de la creatividad. Y pues nada, no solamente quienes hacemos esto somos quienes tenemos la facultad porque lo estudiamos, sino, como lo repito, todas las personas, todos los seres. Y pues nada, simplemente agradecer, sin palabras, muchas gracias. Me dio mucha felicidad estar aquí. No, hombre, pues un gusto, Dolly, poder estar compartiendo contigo en esta ocasión, el que nos pudieras compartir sobre todo tus experiencias desde la danza y cómo a partir de ellas, de estas expresiones corpóreas, podemos construir ciudadanías, que como lo mencionabas, ¿no? Va cargado de diferentes elementos sociales que forman parte de esta misma colectividad, ¿no? ¿Algún mensaje para poder cerrar, Juan Carlos? Agradecerles nuevamente, muchas gracias a Dolly, una gran alegría el que nos acompañara, el escucharla, aprenderle muchísimo de todo su conocimiento y experiencia, y pues nada, ¿no? Reiterar la invitación a seguir en un futuro no muy lejano, compartiendo estos diálogos y estas charlas, intentando establecer vínculos más cercanos entre nosotros y entre otras ciudadanías. Nuevamente, pues agradecerte por haber compartido este espacio, y a nombre de Ciudadanías AC, agradecemos mucho tu participación en esta noche, Dolly. Y bueno, pues agradecer también a nuestra audiencia por estarnos escuchando en esta noche, en esta temática muy importante e interesante que nos has compartido. Y pues no dejar de compartir este mismo podcast que estamos preparando con mucho entusiasmo para llegar a más ciudadanías cada vez. Y pues en ese sentido, nuevamente agradecerte y desear que todas y todos pasen una excelente noche. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.